Muy buenos días, mi nombre es Brandon Alejandro Hernández, soy residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Roosevelt. Les voy a presentar el trabajo titulado Caracterización de factores que aumentan la mortalidad en cirugía de control de daños. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablando un poquito sobre lo que es cirugía de control de daños, del lado izquierdo podemos observar más o menos los pasos para una resucitación adecuada desde una fase prehospitalaria hasta una fase hospitalaria, que lo que nos interesa realmente es desde la sala de emergencias hasta la unidad de cuidados intensivos, pasando por el quirófano durante la primera vez y posteriormente en una segunda ocasión para una tercera fase de cirugía de control de daños. Y del lado derecho pues podemos observar brevemente algunas indicaciones para este tipo de técnica. Si hablamos un poquito sobre cirugía de control de daños, pues también vamos a ver lo que es la famosa triada mortal, que es bastante importante evitarla en este tipo de pacientes para poder obtener un resultado adecuado, ya que como podemos observar a la derecha, hay múltiples estudios que nos indican pues que hay un periodo en el cual el paciente va a estar compensado y posteriormente descompensado, y durante este periodo de descompensación pues vamos a tener una ventana en la cual estos cambios van a ser reversibles hasta obtener ya cambios irreversibles que van a provocar la muerte inminente del paciente. El objetivo del estudio fue determinar los factores que no eran dependientes del paciente que se asociaban a la mortalidad en cirugía de control de daños en pacientes atendidos en el Hospital Roosevelt. Para eso realizamos un estudio prospectivo y observacional durante 6 meses, y los datos se dividieron en 3 etapas, las cuales abarcaron las etapas hospitalarias, las cuales fueron la primera, segunda y tercera fase de la cirugía de control de daños. Posteriormente a eso pues se realizó un emparejamiento de variables para evidenciar o no asociación causal entre ellas. Durante la primera fase pues tenemos estudios que han demostrado que el nivel elevado de lactato y bastante negativo de exceso de base pues conllevan una mayor mortalidad en cirugía de control de daños, por lo que las variables que estudiamos en la primera fase fueron la estabilidad del ingreso, el tiempo de cirugía, el nivel de lactato y exceso de base en el momento del ingreso, la cantidad de sangre transfundida, la necesidad de transfusiones durante el primer tiempo quirúrgico, el tipo de lesión, el tiempo quirúrgico que llevó desde el ingreso del paciente hasta estar en sala de operaciones, y por último traumatismos asociados. En la segunda fase pues estudiamos lo que fueron la necesidad de transfusiones mayor a 1500 ml, que se traducían en 3 unidades de células empacadas, el tiempo que se llevó hasta la segunda cirugía, el lactato y exceso de base a las 6 y 12 horas posterior al primer procedimiento, la disfunción orgánica, que la traducimos como algún tipo de falla ventilatoria, como la presencia de SIRA o de falla renal, el uso de aminas vasoactivas, el desarrollo de shock a partir de grado 3 y la presencia de algunos de los 3 componentes de la triada mortal: acidosis, coagulopatía e hipotermia. En la tercera fase pues estudiamos si se presentaron o no lesiones desapercibidas, la reparación definitiva o no durante el segundo tiempo quirúrgico, la necesidad de más transfusiones, el desarrollo de sepsis posterior o complicaciones. Estudiamos un total de 32 pacientes, de los cuales 28 fueron de sexo masculino y 4 de sexo femenino. Durante la primera fase, lo que más nos llamó la atención fue la media mucho mayor de minutos en ser llevados a sala de operaciones de los pacientes fallecidos en comparación a pacientes vivos. De igual manera, había una cantidad de hemoperitoneo mayor en pacientes fallecidos en comparación a pacientes pues que habían estado vivos. Posteriormente, evidenciamos que al ingreso pues el nivel de exceso de base era bastante más negativo en pacientes fallecidos. Sin embargo,
el lactato permanecía constante en los niveles entre los pacientes fallecidos y no fallecidos, por lo que a las 6 y 12 horas sí observábamos una diferencia bastante visible, más que todo a las 6 horas, en el nivel de lactato de pacientes que habían fallecido, que eran bastante más elevado en comparación a pacientes vivos. El exceso de base igualmente se mantenía más negativo en pacientes fallecidos en comparación a no fallecidos, a pesar de que durante esta etapa pues la cantidad de transfusiones permanecía de igual número para ambos grupos de pacientes. Estas son otras de las variables que pudimos estudiar. Realmente la estabilidad o no al ingreso no fue dependiente y no marcaba ningún tipo de diferencia. La necesidad de transfusiones fue la misma en ambos grupos de pacientes, sin embargo sí hubo mayor transfusión de plasma en pacientes no fallecidos en comparación a pacientes fallecidos. En total, al 62% de estos pacientes pues hubo necesidad de transfundirlos. Los traumas mayormente asociados fue el trauma craneoencefálico, el cual aumentaba bastante la mortalidad, a un total de 28% de la muestra, que fueron 9 pacientes, pues se le asoció el trauma craneoencefálico, de los cuales el 58% pertenecía a pacientes fallecidos. Tuvimos 3 pacientes con trauma pancreático, de los cuales los 3 fallecieron. Podemos observar que a la tercera fase solamente llegaron 2 pacientes de los 12 que fallecieron durante el estudio. La mayor mortalidad se dio durante la segunda fase. En la tercera fase, pues 9 pacientes fueron llevados a sala de operaciones, en las primeras 48 horas, y la reparación fue definitiva en el 95% de los casos. Solamente en un paciente se tuvo la necesidad de reintervenir en una tercera ocasión. Las complicaciones que obtuvimos fue una lesión desapercibida a nivel intestinal que complicó al paciente con una fístula enterocutánea, y posteriormente tuvimos el 9% de los pacientes en el estudio tuvieron como complicación principal una neumonía asociada a ventilación mecánica. El 55% de los pacientes durante el estudio en la tercera fase pues requirieron de mayores transfusiones. Adicional, pudimos observar que el hemoperitoneo y el exceso de base más negativo tenían una correlación. Como podemos observar en el diafragma, a mayor exceso de base negativo, era mayor la cantidad que se podía esperar obtener de hemoperitoneo en la primera cirugía, en el primer tiempo. Como con algunas conclusiones, pues podemos obtener que la mayor mortalidad se dio en el sexo femenino. Sin embargo, solamente 4 de 32 pacientes fueron de sexo femenino. Como habíamos mencionado, el trauma craneoencefálico y el trauma pancreático se asociaban a mayor mortalidad. La necesidad de transfusiones fue similar en ambos grupos, sin embargo, la necesidad de transfusión de plasma fue mayor en pacientes vivos en comparación a pacientes fallecidos. El desarrollo del shock grado 3 fue rotundamente mayor en pacientes que fallecieron en comparación a pacientes no fallecidos. Además, en pacientes no fallecidos, la necesidad de aminas vasoactivas fue utilizada con mayor frecuencia que en pacientes no fallecidos. Del total de fallecidos, solamente 2 fueron llevados con éxito durante la tercera fase, y esto debido a que la segunda fase se evidenció, como les había mencionado, la mayor mortalidad. Y entre las conclusiones teníamos que, ahí tenemos desglosadas lo que son las variables que fueron asociadas según fase, obteniendo en la primera fase el trauma craneoencefálico, trauma pancreático, el tiempo promedio en ser llevado a quirófano, que fue lo más aparatoso, los niveles de exceso de base, transfusiones de plasma y cantidad de hemoperitoneo. Y durante la segunda fase, el nivel de lactato y exceso de base a las 6 y 12 horas, y el shock grado 3 persistente y la disfunción orgánica, que fue evidenciada como SIRA, falla renal o falla hepática o de algún otro órgano blanco. El trauma hepático fue el tipo de trauma más asociado, obtenido en 31 de los 32 pacientes estudiados, y como habíamos mencionado en el diagrama anterior, pues fue posible deducir la cantidad de hemoperitoneo que se encontrará en sala de operaciones según la cantidad de exceso de base al ingreso. La cantidad de transfusiones fue similar en ambos grupos y no guardó relación con la mortalidad. Y pues eso es lo que les tenía para el día de hoy.